Se encuentra con nosotros Sandra Guzmán de GFLAC, es la encargada de esta mentoría. Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué te parece si esperamos 2 o 3 minutos a que se terminen de conectar las Por personas y supuesto, iniciamos? muchísimas gracias. Un saludo a todas y todos y un gusto estar aquí. Gracias. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a todos. Vamos a dar inicio con la sesión de Sandra Guzmán. Ella es especialista en desarrollo bajo en carbono y financiamiento climático, fundadora y coordinadora de la Agencia Internacional GFLAC, que es el grupo de financiamiento climático para Latinoamérica y el Caribe. Es doctora en política por la Universidad de York en el Reino Unido. Cuenta con especialidad en financiamiento sustentable por la por la Escuela Londinense de Economía y Ciencia Política. Muchas gracias, Sandra. Bienvenida. Estamos seguras que nuestros participantes tendrán muchas preguntas para ti. Les cuento un poco de la mecánica de la presentación. Sandra nos va a dar una breve introducción de lo que es la temática y posteriormente, si ustedes tienen preguntas, pueden irlas depositando en el chat o escribir directamente a Dudas Mentor y al final de la presentación se las podemos ir compartiendo a Sandra. También, de igual forma, si quieren dejarlo en el chat público, está bien, o si tienen algún problema para escribir en el chat, pueden levantar la mano y les vamos dando la palabra para tener un poco de orden en la presentación. Y pues, Sandra, muchísimas gracias. Estamos seguras que tu presentación va a ayudar mucho, en particular a las personas que tienen interés en estos temas de biodiversidad y cambio climático, toda tu experiencia, el trabajo que ha hecho GFLAC para esos análisis y bueno, para todos los demás que están interesados o que todavía están dudando si entrarle a esto de el cambio climático, la biodiversidad, el financiamiento, pues te los dejamos para que los inspires muchísimo. Muchas gracias y pues sin más, adelante. Muchísimas gracias, Nadia, y muchísimas gracias también, Lorena, por la invitación. Es un placer para mí participar en este rally, porque creo que es muy importante que como ciudadanía, como diferentes grupos, nos involucremos cada vez más, no solo en la generación y en el manejo de los datos, sino que a través de los datos proveamos de soluciones a problemas globales y problemas locales, como es el cambio climático, que si bien es un problema global, al final del día se traduce y se refleja en impactos locales, que es lo que nos está generando pues grandes, digamos, costos, no solo sociales, ambientales, sino también económicos. Antes de arrancar algunos elementos del índice de finanzas sostenibles, quiero darles un breve contexto de por qué hicimos este ejercicio para contarles un poco más también de qué es el GFLAC. El GFLAC es una red de organizaciones que tiene una coordinación y el objetivo fundamental por el que creamos el GFLAC precisamente está asociado a temas de transparencia. Como ustedes saben, siendo el problema de cambio climático un problema sumamente complejo, multiactor, multinivel,
para nosotras era muy importante entender, bueno, no solo cuánto nos cuesta el cambio climático, sino quiénes están haciendo algo para atender el cambio climático a través de la provisión de financiamiento. Como ustedes saben, a nivel internacional hay esta necesidad de acceder a fondos internacionales, de necesitamos dinero para hacer frente a estos problemas. Y nuestra pregunta era, ok, pero ¿qué están haciendo los países, en este caso México, con sus propios recursos? Sabemos que México necesita acceder a otros fondos para atender cambio climático, pero ¿qué está haciendo con su propio presupuesto? Y eso nos llevó hace cerca de ya 15 años a empezar a analizar presupuestos públicos para entender pues de qué manera está, en el caso de México, haciendo atención a estos temas a través del presupuesto, qué tanto se están fortaleciendo instituciones, qué tanto se están fortaleciendo agendas a nivel público para motivar a otros niveles a engancharse con esta atención. Y bueno, después de muchos años de trabajo, y después de estudiar profundamente estos temas, pues el índice de finanzas sostenibles es, digamos, un resumen de mucho de lo que hemos trabajado en GFLAC, y justamente es el ejercicio que quiero mostrarles. Quiero sobre todo presentarles no solo en qué consiste el índice, cómo lo integramos, sino también incitarles a compartirles parte de los retos que tuvimos para integrarlo, y por supuesto, pues de cómo podemos seguir fortaleciendo este tipo de esquemas de análisis. Me voy a ir un poco, no rápido, pero quiero darles un poco de contexto de este índice para que ustedes lo tengan como más presente. Este índice forma parte de una campaña que lanzamos hace algunas semanas que se llama Finanzas Sostenibles para el Futuro, que justamente es un llamado de atención. Como saben, históricamente hemos generado inversiones en grandes infraestructuras, en grandes actividades extractivas, que son las que hoy están produciendo el fenómeno de cambio climático, la devastación de la biodiversidad y todo lo que conocemos como impactos ambientales. Y justamente el problema de fondo es que son inversiones, lo que quiere decir es que sí hay dinero, pero esas inversiones se han dirigido hacia acciones que están, digamos, degradando el entorno, y nuestra demanda es cómo logramos redirigir todos esos fondos, todas esas inversiones hacia esquemas más sostenibles, hacia esquemas que permitan poner la vida al centro de las inversiones, ¿no? Ya no solo pensar en las grandes infraestructuras, sino cómo empezamos a pensar en la vida de las especies, de la humanidad, con un sentido más, digamos, precisamente de visión de largo plazo y no solo pues cortoplacista. El índice es parte de uno de los elementos de la campaña, como es el Hub de Finanzas Sostenibles, que es un espacio en donde estamos formando capacidades sobre estos temas, digamos, para pues seguir elevando la discusión, porque creemos que el tema de las finanzas en todo su ramo, que es muy amplio, tiene que ser un tema más ciudadano, ¿no? Creemos que está muy especializado, y si bien pues es técnico en todos sus niveles, la pregunta es cómo logramos que sea cada vez más digerible para la gente, para, digamos, los diferentes actores que manejan los diferentes procesos, cómo hacemos que empiecen a engancharse más en un contexto de las finanzas. Y justamente hemos generado un espacio que se llaman Diálogos de Financiamiento Climático y Sostenible, que es más una conversación pública, ¿no?, que queremos dar alrededor de estos temas. Entonces les voy a platicar rapidísimo en qué consiste el índice. Yo creo que vamos a poder platicar tanto de la parte técnica como la parte más de fondo, pero voy a explicarles cómo se compone. Básicamente tiene dos elementos. Lo compusimos a través de indicadores cualitativos que justamente utilizamos para describir el contexto de los países que analizamos. Este índice, ahorita les platico, lo aplicamos a 21 países de la región, que son los países más emisores de la región, obviamente dentro de los cuales está México. Y también integramos variables, que son las variables cuantitativas, con base en lo cual estimamos los niveles de finanzas sostenibles de los países. Y ahorita les platico más. Por ejemplo, los indicadores cualitativos se refieren a indicadores de política, indicadores ambientales, sociales, económicos y de financiamiento. Y básicamente les voy a dar como algunos ejemplos de los indicadores que analizamos para el caso de México, y les voy a dejar todos los datos para que puedan revisar no solo el informe general, sino para que puedan explorar un poco más los datos para México, porque no vamos a ahondar en todos ellos. Bueno, por ejemplo, lo que para nosotros era muy importante era demostrar que si bien América Latina es una región que en conjunto solo contribuye con 9% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático,
dentro de América Latina hay países que emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero y por lo tanto son responsables del problema. México es el país número 1 en emisiones totales por dióxido de carbono que vienen de la quema de combustibles fósiles. Esto es el petróleo, el gas y el carbón. Y también es el país número 2 en cuanto a emisiones totales, todas las emisiones que tienen que ver con el, digamos, que causan el cambio climático, háblese de metano y otras, ¿no? Entonces es el segundo país de los 21 más emisores de la región. Lo que quiere decir es que México es un país altamente responsable. México tiene toda una estructura, digamos, nacional para hacer frente al problema de cambio climático, tiene una ley general de cambio climático, tiene arreglos institucionales y además, por ejemplo, sí ha mejorado mucho en temas de su transparencia presupuestal. De hecho, de los 21 países es el país número 1 en cuanto a transparencia presupuestal y aquí tenemos personas responsables de que ese proceso se haya logrado en un país como México. Pero también tienen metas de reducción. Como es responsable del problema, se ha propuesto reducir 22% de sus emisiones de gas de efecto invernadero en 2030 de manera incondicional, que quiere decir que se ha propuesto hacerlo con sus propios recursos presupuestales. Y este es un dato importante porque para nosotros era muy importante saber si México ya tiene una meta de reducción incondicional, pues queremos saber cuánto está invirtiendo para alcanzar esta meta que ya se comprometió. En general, México, como saben, pues es un país muy diverso, o sea, por ejemplo, a nivel del índice de desarrollo humano, pues es un país que tiene un índice de desarrollo humano muy alto, sin embargo, pues enfrenta a muchos otros retos en materia de brechas de género, en materia de pobreza, en materia de desempleo, ¿no? Y digamos, en términos generales, es un país muy desigual, ¿no? Entonces se enfrenta a muchísimos problemas estructurales socialmente, pero también es un país altamente vulnerable ante los efectos del cambio climático, ¿no? No solo tiene grandes emisiones, sino también es un país en donde las sequías, los huracanes, las inundaciones aquejan mucho a la población, ¿no? De hecho, en 2018 fue el país más vulnerable de los países de análisis ante riesgos climáticos, ¿no? Y por supuesto, su problema de fondo, cuando hablamos de la responsabilidad que tiene México ante el cambio climático, es que es un país que sigue basando su matriz energética fuertemente en los combustibles fósiles y eso explica por qué es un país que emite grandes cantidades de CO2, de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero. Entonces, el sector energético basado en combustibles fósiles es lo que explica por qué México es este gran emisor, ¿no? de estas emisiones. Entonces, bueno, esto que les platico es más o menos para darles algunos elementos de lo que analizamos respecto a ciertos indicadores para entender en dónde se ubica cada uno de los países y en este caso en dónde se ubica México respecto a estos temas. Y ahora quiero platicarles rápidamente de cuáles fueron las variables cuantitativas, que son las que ya, digamos, calculamos, estimamos para saber cuáles son los niveles de finanzas sostenibles en este caso de México. Entonces, primero medimos cuáles son los ingresos sostenibles que tiene el país vía fuentes internacionales, bilaterales y multilaterales dedicadas a cambio climático. Después medimos cuáles son los ingresos intensivos en carbono. Esto está más asociado a ingresos que vienen por la recaudación tributaria y no tributaria, asociado a los hidrocarburos, así como los impuestos relacionados con los combustibles. La tercera variable son cuáles son los presupuestos sostenibles, es decir, cuánto está gastando México para atender temas de cambio climático, eficiencia energética, energía renovable y desastres naturales. Estos son como los 4 elementos con los que calculamos lo que llamamos la variable de presupuestos sostenibles. Y la cuarta variable son los presupuestos intensivos en carbono, que esto incluye cuánto es el gasto, el presupuesto que está, digamos, teniendo México respecto a la explotación de hidrocarburos, ¿no? Incluyendo procesos industriales y en este caso el presupuesto de Pemex, ¿no? Queríamos dimensionar cuánto está no solo ingresando, sino cuánto está gastando en temas de sostenibilidad por un lado y en temas intensivos en carbono por el otro lado. Entonces, déjenme darles algunos ejemplos de los temas que analizamos, pero primero quiero contarles que con base en esas 4 variables hicimos un cálculo. Entonces, las variables positivas se suman y las variables negativas se restan. Entonces, si tuviéramos un país con finanzas sostenibles, digamos, bien balanceadas, tendrían 4 puntos. Y ahorita van a ver en qué nivel está México y en qué categoría de niveles de finanzas públicas, finanzas sostenibles se encuentra.
Entonces, solo decirles que, por ejemplo, cuando hablamos de ingresos sostenibles, México es un país que sigue recibiendo muchos fondos internacionales asociados a cambio climático. De hecho, de todos los flujos de financiamiento para el desarrollo que recibe México, 7% están asociados a cambio climático. Y de los 21 países, es el país que más recibe financiamiento asociado a cambio climático del total de financiamiento para el desarrollo. Y ahorita van a ver que este es un elemento muy interesante porque entonces México se ubica en la posición número 1 como receptor de este tipo de financiamiento asociado a cambio climático. Y aquí solo les puse algunos ejemplos de qué tipo de, qué tipo de fuentes representan este porcentaje, fuentes internacionales como el Fondo Verde del Clima, como la Facilidad Mundial Ambiental, como los fondos de inversión climática, y básicamente este es como un resumen, ¿no? México pues sigue recibiendo cooperación bilateral en esta materia, y es algo que vamos a conversar un poco más adelante. Esto también se debe a que México pues, ha adquirido una institucionalidad en materia de cambio climático, lo que lo ha hecho acreedor de este tipo de financiamiento para apoyar las acciones a nivel nacional. Por el otro lado, cuando hablamos de, esta es la parte de los ingresos sostenibles, ¿qué pasa con los egresos? ¿No? ¿Qué pasa con la parte de los presupuestos? Bueno, lo que quisimos analizar fue más o menos cuáles son las tendencias de presupuesto a nivel de los diferentes sectores y seleccionamos algunos sectores para hacer un poco más de profundizar en cada uno de estos sectores para entender qué tanto los temas asociados a cambio climático están permeando en los diferentes sectores, porque cambio climático no es un problema solamente ambiental, es un problema más transversal y por eso estudiamos 3 sectores. El sector ambiental, el sector energético y el sector, en este caso, que está relacionado con gobernación, y ahorita les platico por qué. Entonces, básicamente, lo que quisimos fue entender cuánto presupuesto etiquetado se va a cambio climático en el sector ambiental, cuánto presupuesto etiquetado se va a eficiencia energética y energía renovable en el sector energético y cuánto se va a desastres naturales en el sector de gobernación, ¿no? Les voy a dar un par de ejemplos, no voy a andar mucho por cuestiones de tiempo, pero por ejemplo, en el caso de cambio climático, lo que identificamos es que del total del presupuesto, solo 0,54% se va al sector ambiental del total de presupuesto. Y de ese total, solo 0,63% se va a cambio climático, etiquetadamente. Esto quiere decir que del global del sector ambiental, cambio climático representa una parte muy pequeña del presupuesto. Y esto, por supuesto, nos dice mucho qué tipo de prioridad tiene el tema dentro de un sector que es el más importante para el desarrollo de las políticas en materia de cambio climático, aunque no necesariamente solamente les corresponde al sector ambiental poner en marcha estas acciones. Y cuando nos vamos, por ejemplo, al caso del presupuesto en materia de desastres naturales, en la Secretaría de Gobernación, que es la que lleva, por ejemplo, los fondos asociados a esto, del total del presupuesto del país, 1% representa lo que se va a la Secretaría de Gobernación y de eso que le corresponde a la Secretaría de Gobernación, 0,3% está asociado a temas de desastres naturales, ¿no? Y bueno, la parte de desastres, es importante decirlo, la hemos resaltado porque precisamente en materia de adaptación al cambio climático, el tema de desastres naturales pues se vuelve muy importante. Entonces, básicamente lo que analizamos fueron cómo ha cambiado esto en los años. Por ejemplo, en 2010, lo que se iba etiquetado a cambio climático era más del 2% del presupuesto del sector ambiental. Ahora solo es 0,52%. Entonces, estudiamos algunas trayectorias para ver cómo estaba comportándose el presupuesto en materia de cambio climático. Y también estudiamos los ingresos, porque ustedes saben que es muy importante hablar de finanzas públicas como en todo su ciclo. Entonces, lo que analizamos es que mientras gasta muy poco en sostenibilidad, aunque recibe mucho en temas sostenibles, lo que analizamos es que México también recibe muchos recursos que vienen de actividades que son intensivas en carbono. Entonces, más del 23% de los ingresos que llegan, o sea, que está generando el país, vienen de actividades intensivas en carbono, ¿no? Como son los hidrocarburos, petróleo y gas. Y esto de alguna manera explica mucho pues la dependencia que tiene México a actividades como lo que conocemos hoy, pues como las actividades petroleras, ¿no? Entonces esta necesidad de generar más inversiones en el sector para generar más ingresos es uno de los temas pues que hay que atacar de fondo, ¿no? Y esto, por supuesto, se refleja en el presupuesto. O sea, no solo ingresamos muchos recursos intensivos en carbono, sino que también vía el presupuesto estamos asignando mucho recurso asociado a los hidrocarburos. Y solo como un dato,
2019 se asignó más recursos, 251 veces más recursos a hidrocarburos que lo que se asignó a eficiencia energética y energía renovable, por ejemplo, ¿no? Que es, digamos, la solución para salir de los combustibles fósiles que están generando el problema de cambio climático. Entonces, bueno, esto es nada más rápidamente para ver la comparación, ¿no? del presupuesto sostenible y los intensivos en carbono en 2019. Mientras tuvimos un presupuesto de 0,05%, tuvimos un presupuesto de 11% intensivo en carbono. Entonces, hay una diferencia importante. Y básicamente, lo que quiero es presentarles, digamos, todos esos indicadores, lo que hicimos fue calcularlos y los sumamos y con eso comparamos a México respecto a otros países y básicamente sacamos este índice, ¿no? Entonces, en materia de ingresos sostenibles, México ocupa la posición número 1, porque como les explicaba, recibe fuentes internacionales en materia de sostenibilidad y cambio climático, y a esto se refiere a que del total de lo que recibió México, 7% se da a temas de cambio climático, ¿no? Entonces, mientras hay otros países como Colombia que reciben muchos más recursos que México, pero de lo que recibe Colombia, el porcentaje asociado al cambio climático es menor, ¿no? Por eso México se ubica en esta parte en el número 1. Y luego, por supuesto, está el tema del ranking de ingresos intensivos en carbono. Mientras México ingresa esos recursos por vías, digamos, fuentes sostenibles, también ingresa muchos recursos por vías intensivas en carbono. Es el segundo país con ingresos intensivos en carbono, solo después de Ecuador, que pues como saben es un país altamente petrolizado. Y por la parte de presupuestos, pues México tiene unos niveles medio bajos de gasto en materia ambiental, particularmente de cambio climático, ubicándose en la posición 13, pero es el número 2 en cuanto a asignación de presupuesto intensivo en carbono. Esto es actividades en materia de gas y petróleo. Y de manera, digamos, general en promedio, pues México está en la posición número 18 con finanzas sostenibles bajas. ¿Y esto por qué nos importaba analizarlo? Pues porque México tiene metas a nivel global en materia de cambio climático, tiene una arquitectura institucional en materia de cambio climático, tiene una ley en materia de cambio climático y sin embargo no está invirtiendo en la atención de cambio climático. Y ese es el mensaje que justamente nos lleva como ciudadanía a preguntarnos, bueno, ¿qué tenemos que hacer para lograr y revertir esto? Entonces, no me voy a detener mucho en las recomendaciones, pero lo que hemos hablado es la necesidad no solo de mejorar los datos en cuanto a transparencia, sino cómo lograr que haya cada vez más una internalización del problema de cambio climático en la parte de los ingresos, en la parte de los egresos, y lograr realmente que haya una integración desde la planeación hasta la presupuestación y la evaluación. Entonces, la necesidad de hacer reformas fiscales, ¿no? Para integrar todos estos temas, la necesidad de transversalizar este tema a lo largo y ancho de la planeación de los diferentes sectores y, por supuesto, mejorar cada vez más el entendimiento de este problema en todos los sectores para ayudarles a entender. E insisto, porque no es solo un tema ambiental, ¿no? Queremos que cada vez más sectores integren el tema y que manden mejores mensajes para la atención del problema. Entonces, bueno, aquí lo voy a dejar, perdón que me extendí un poquito con algunos elementos, pero bueno, quería platicarles lo importante que ha sido para nosotros realizar este ejercicio. Ha sido un reto en materia de transparencia, porque como se podrán imaginar, no todos los datos están ahí presentes y públicos. Hubo que hacer muchas inferencias en algunos casos, pero nos parecía que era importante empezar a poner las cosas un poco en blanco y negro, ¿no? A veces decimos que los países están muy preocupados por cambio climático y generan sus leyes y sus políticas, pero cuando vemos sus recursos públicos, el cambio climático no está ahí. Lo que quiere decir que, pues, por más bonitas políticas que tengamos, si no le inyectamos recursos, pues va a ser muy difícil ponerlas en marcha, ¿no? Y bueno, ya nada más decirles que, bueno, hay muchas organizaciones colaborando, pero les quiero dejar aquí la página de la campaña y para que puedan ahondar más en la parte metodológica y demás, a reserva de lo que podamos platicar ahora. Entonces, bueno, pues compartir ese ejercicio y feliz de conversar ahora sobre datos y demás. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Bueno, tenemos preguntas de si esta metodología se podrá replicar para evaluar gobiernos estatales y municipales. Tal vez aquí podrías contarnos un poco la experiencia de
¿Cómo ustedes identificaron esta problemática a nivel nacional? ¿Cómo se acercaron a los primeros datos? ¿De dónde buscaron como información? ¿A partir de qué dependencias, conjuntos de información, pues herramientas, no sé, la plataforma de transparencia, etcétera? Como darles este panorama de cómo construyeron su metodología y si se podría replicar a nivel subnacional. Sí, totalmente. La respuesta es sí, sí se puede replicar. De hecho, es importante comentarles que cuando integramos la metodología es genérica. Pensamos en aplicarla no solo a nivel nacional en países, sino también a nivel subnacional. De hecho, nos encantaría aplicarla en los estados de México. Y también ahorita estamos con interés de aplicarla en otros países, ¿no? Incluso también para evaluar cómo en otras regiones, no solo en América Latina, también en África y en Asia. Y justamente yo quiero también decir que cuando empezamos a construir, obviamente nos empezamos a meter a toda la base de los ministerios de Hacienda o de Finanzas, ¿no? Los respectivos países. Y en el caso de México, por ejemplo, sí nos ayudó muchísimo la plataforma de transparencia presupuestal que tiene Hacienda. Y afortunadamente, bueno, como les contaba, tenemos varios años, yo hice mi doctorado sobre estos temas, entonces de alguna manera ya estaba familiarizada con el análisis de estos datos, pero desde luego que sí reconozco el trabajo que México ha hecho para aperturar estos datos que son no solo más abiertos, sino también más agregados que otros países. Otros países están muy, muy mal en términos de segregación de datos. Y el reto, claro, siempre está en una situación que tiene que ver con a qué le llamamos financiamiento climático, ¿no? Yo les decía que nosotros estipulamos 4 elementos que son eficiencia energética, energía renovable, desastres naturales y cambio climático para sacar la variable. Pero no negamos que puede haber otras actividades que estén haciendo otras secretarías que esté asociado al cambio climático, pero no las etiquetan. Entonces, claro, es muy difícil poder sumarlas porque no están etiquetadas. No queremos decir que no existen, porque es posible que existan, pero también podemos tener el caso de que a veces lo etiqueten y no necesariamente sea hacia allá, hacia donde se va el recurso, ¿no? A lo mejor le ponen una etiqueta, nada que ver, ¿no? Que es mucho lo que vemos en algunas secretarías. Entonces, sí, usamos la plataforma de transparencia presupuestal y también nos metimos a analizar los diferentes, la parte de la propuesta presupuestal que está en la página de Hacienda, ¿no? Toda la parte, lo basamos mucho en análisis del presupuesto programático, nos metimos a entender cómo estaban asignando los recursos a nivel de las secretarías, de los ramos. Entonces tratamos de entender el comportamiento para poder, ¿no? Dimensionar pues en este caso, cuál era el interés de la parte pues, ambiental y particularmente de cambio climático en estos sectores. Entonces, más o menos, pues esa es la información que utilizamos. Y para la parte internacional, nos basamos mucho en una herramienta que se llama Aid Atlas del Environmental Stockholm Institute, que básicamente está tratando también de compilar muchos datos de la cooperación bilateral y multilateral en materia de desarrollo sostenible. Muchas gracias, Sandra. No sé si alguien de los participantes quisiera levantar la mano, quizá contarte un poco acerca del tema que están desarrollando para que puedas darles algunos tips y tal vez también les sirvan a otras personas. Si alguien quiere participar. Sí, adelante, Mex. Hola Sandra, bueno, muchas gracias por la plática, súper interesante y tengo una duda más como una curiosidad en lo que tal vez llega una pregunta sobre el tema. Hablaste sobre los financiamientos internacionales para cambio climático o sustentabilidad. Y un poquito con ánimo de entender la dinámica de política internacional, mi pregunta es, bueno, cuando un país recibe este tipo de financiamientos internacionales, ¿cuáles son los costos directos o beneficios que el país tiene que, digamos, ceder para poder recibir ese tipo de financiamientos? Muchas gracias, Mexi.
¿Te refieres a costos económicos y políticos, digamos, ambos, o qué específicamente te refieres? Sí, bueno, mira, yo, digamos, no soy para nada conocedora del tema, por eso estoy preguntando, pero, eh, digamos, los financiamientos internacionales siempre deben venir con algún tipo de, primero, garantía y segundo, pues con algún tipo de beneficio para quienes están cediendo el financiamiento, ¿no es cierto? O con algún tipo de interés. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría como entender, sobre todo con miras a decir, bueno, ¿qué tan beneficioso es que nosotros estemos recibiendo ese tipo de financiamientos? Y si cabe la posibilidad de decir, oye, es que realmente no me conviene. O bueno, es que realmente es algo bueno. Perfecto, sí. Bueno, hay dos cosas. Primero, es importante decirles que el tema de financiamiento internacional en materia ambiental es un tema que se ha negociado por muchos años desde el 72, pensado en que los países desarrollados deben ayudar a los países en desarrollo a cumplir con todas sus necesidades en materia ambiental, ¿no? Y en materia de cambio climático en particular, para mitigar los efectos y los impactos del cambio climático. Ahora, recibir financiamiento, sobre todo de mecanismos, por ejemplo, bilaterales, claro que tiene ciertas condicionalidades, es decir, no es que el país te da, digamos, como a manos llenas el recurso, pero hay diferentes tipos de financiamiento. Por ejemplo, lo que conocemos como ayuda oficial al desarrollo es un recurso que normalmente los países desarrollados otorgan al país, en este caso México, bajo ciertos, no necesariamente condicionalidades, sí, o sea, más como temáticas. Por ejemplo, dicen, ok, yo te voy a dar este recurso para cambio climático y en teoría el país tiene que establecer como sus prioridades en la materia y entonces hacer un plan de trabajo que sea como de interés para ambas partes. Pero es verdad que hay un financiamiento que es el más creciente porque México desde que ingresó a la OECD ya no recibe tantos financiamiento vía donaciones, ¿no? Ahora cada vez recibe más acceso a financiamiento vía, por ejemplo, préstamos y préstamos de diferentes tipos, pero bueno, concesionales en diferentes formatos. Y eso, por supuesto, que genera deuda para el país, ¿no? Porque es un recurso que va a recibir y que eventualmente va a tener que pagar a través del presupuesto público, ¿no? Entonces, y por supuesto que es bueno, porque muchos países, México quizá como es un país en una economía emergente, no está en condiciones como Haití o como otros países que necesitan recursos, inyectar recursos de manera más urgente, ¿no? Pero lo que sí es importante decir es que el financiamiento internacional debe ser de ayuda y de colaboración con el financiamiento nacional. Es decir, los países no están esperando que el financiamiento internacional dar, ¿no? Y por eso pensamos que en el caso de México es muy importante empezar a trabajar en la transformación de las finanzas públicas, o sea, de hacerlas más sostenibles. Por ejemplo, ya sabemos que los combustibles fósiles pues no son eternos, ¿no? No son renovables, entonces no podemos depender de ellos para generar ingresos y tenemos que generar nuevas industrias, nuevas actividades para generar ingresos diferentes que mantengan la economía, ¿no? Y los recursos internacionales deben ser más como una forma de apalancar recursos para ayudar, ¿no? a que la economía se mantenga, pero sin esperar que sean los recursos internacionales los que resuelvan el problema, que a veces es lo que se malentiende en algunos esquemas. Pero sí, digamos, y como bien dices, aquí los países sí tienen que ser muy inteligentes y por eso creemos que los países como México deben crear estrategias nacionales de financiamiento sostenible para identificar cuánto tengo a nivel nacional, cuánto necesito y cuánto me falta. Y lo que me falta, poderlo cubrir a través de estos procesos de financiamiento privado u otros esquemas de financiamiento internacional, pero de una manera más orgánica, más pensada, más planeada, y no solo bajar recursos, pues lo que sean, sino hacerlo de una manera más estratégica. Y eso lamentablemente no está en México, no tenemos una estrategia de esa naturaleza. Pues muchísimas gracias por la respuesta. Gracias, Mexi. Sandra, nos preguntan respecto al mismo tema de gobiernos locales, si estos gobiernos no tienen etiquetado verde,
¿cómo podrían encontrar la información de los criterios de las acciones de gasto si son para mitigación y adaptación? Muchísimas gracias. Yo quiero platicarles rapidísimamente algo que hicimos, por ejemplo, que ayudamos, por ejemplo, en el caso de Colombia, hicimos un análisis, un rastreo de los diferentes sectores digamos, sectores que están en la parte presupuestal, y de esos sectores lo que hicimos fue analizar qué subsectores tienen una relación con la mitigación y qué subsectores están relacionados con la adaptación al cambio climático, y tratamos de hacer una serie de un listado de actividades con estos potenciales que efectivamente no necesariamente están etiquetados, es decir, no dice mitigación al cambio climático, ¿no? O sea, pero dice, por ejemplo, cambio de luminarias en edificios públicos, ¿no? Entonces, hay actividades que ya sabemos que tienen un potencial de reducción de emisiones, y entonces con base en ese listado que nosotros llamamos listado de actividades asociadas al cambio climático, fue que analizamos, por ejemplo, el presupuesto, en este caso de Colombia, y que también hemos aplicado en países como en Ecuador. Entonces, sí se puede hacer un análisis a nivel subnacional cuando a lo mejor no hay etiquetas exactas, pero sabemos qué actividades están asociadas. Claro, sí hay, por ejemplo, esta lista de actividades fue una revisión muy puntual que hicimos con sectores como expertos en cambio climático y sectores expertos en la materia, o sea, en energía o en transporte, precisamente para no integrar actividades que podrían estar, para no sobreestimar el presupuesto o subestimarlo, ¿no? Entonces, tratar de hacer algunos cálculos. Entonces, sí se puede hacer a través de esta identificación de sectores y subsectores asociados, pero lo que sí somos muy cuidadosos es en decir, son actividades asociadas a cambio climático, más no quiere decir que se crearon para atender el cambio climático, ¿no? Hay una diferencia importante porque a veces una medida puede tener un impacto positivo en la reducción de emisiones, pero no se creó para tal cosa. Y a lo mejor todo el programa o X actividad, de toda la actividad, solo una parte muy pequeña ayuda a reducir las emisiones, y el resto del programa pues no tiene nada que ver. Entonces a veces el problema de fondo es, ¿cuantificas el 100% del programa o solo esa pequeña parte que sí contribuye a la reducción de emisiones? Y si solo cuantificas esa pequeña parte, ¿cómo la cuantificas? ¿No? ¿Es el 5%, es el 10%, el 15%? Yo creo que ese es el reto global que estamos viviendo. Yo, por ejemplo, ahorita trabajo también con el secretario de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y el gran dilema que siempre tenemos es cómo formar una metodología que nos permita cuantificar mejor el financiamiento climático para no, sí, generar tergiversaciones en la interpretación. Pero bueno, si hay interés en esa parte de los estados, pues con mucho gusto podemos conversarlo. De hecho, con Lore hemos hablado mucho de poder establecer un esquema de trabajo con los estados para ayudarles a identificar mejor su gasto asociado al cambio climático, y creo que podemos generar metodologías o lo que se aplica a nivel del anexo, asociarlo o adaptarlo a contextos nacionales, ¿no? Pero yo creo que sí se puede. Gracias. Tenemos otra pregunta de qué información existe o cómo se pueden vincular las acciones de gasto en cambio climático con la mejora en condiciones de vida de las poblaciones vulnerables. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que es un tema fundamental. Cuando hablamos de financiamiento climático, tenemos que hablar también de la efectividad del financiamiento. Y esto es algo, yo creo que es una de las grandes líneas pendientes. Lo que se ha tratado de hacer es analizar a nivel de programa, por ejemplo, si un programa que se presupuestó, tratar de identificar cómo se midió el impacto de ese programa en un determinado periodo de tiempo, y tratar de desagregarlo por poblaciones para saber qué tanta población se benefició de ese programa. Y esto es muy difícil en la práctica. Se hacen, digamos, hay evaluaciones que se hacen respecto a esto. Por ejemplo, en secretarías como SADER sí hacen este tipo de ejercicios, pero no es una práctica necesariamente, pues, súper evolucionada, de las cuales, o sea, es muy difícil ahorita decir cómo los programas realmente tienen impactos certeros. O sea, hay algunas estadísticas, pero yo creo que todavía falta mucho por alinear y sobre todo realmente identificar qué indicadores fueron medidos
para saber que hubo impacto. El problema más grande se ve en la adaptación. Por ejemplo, en mitigación, si tú tienes una política de reducción de emisiones vía energía renovable, por ejemplo, tú puedes ver si ese programa realmente logró promover ciertos proyectos de energía renovable y puedes cuantificar cuántos megawatts tuvo y por lo tanto con eso puedes deducir cuántas emisiones redujo. Entonces, en la parte de mitigación, cuantitativamente es más fácil. Pero en una acción de adaptación, por ejemplo, si quieres reducir la vulnerabilidad de una población a los impactos de las sequías, pues a veces las sequías tienes que medirlas en periodos largos de tiempo. A lo mejor un año sufrieron más que al otro, o al otro, o al otro. Entonces tienes que generar diferentes estadísticas y diferentes indicadores para saber si tu política le pegó o realmente tuvo un impacto para la reducción de la vulnerabilidad ante sequías en un periodo determinado de tiempo, ¿no? Entonces es complejo, pero debemos trabajar en ello y yo creo que es algo que debemos ponernos como metas, ¿no? O sea, que no solo, lo que nos interesa no es solo la movilización del financiamiento, sino que el financiamiento sea cada vez más adecuado y logre realmente los propósitos, ¿no? Para los que se otorgó el recurso. Gracias. Sí, aquí me permites añadir, no sé si voy a decir algo que no es. En transparencia presupuestaria tenemos, por ejemplo, información de las poblaciones beneficiarias de los programas de apoyos. Entonces, también ahí si ustedes encuentran algún programa presupuestario y quieren revisar a qué población está dirigido, cuál es su población potencial, su población objetivo, su población atendida, pues pueden utilizar esta información también para ver a quién se pretende impactar con este tipo de programas. Y también tenemos una información sobre los subsidios destinados a nivel municipal. Quizá el municipio que ustedes quieren investigar, pues es un municipio, no sé, minero o de producción de petróleo, pues ver qué subsidios están recibiendo de parte de qué programas y pues así tratar de hacer un análisis sobre la movilización de la vulnerabilidad de estas poblaciones. Y bueno, tenemos otra pregunta sobre si se sabe en México qué estados sufren más de con el cambio climático. Sí, muchísimas gracias. Sí, se han hecho estimaciones y proyecciones en escenarios. De hecho, por ejemplo, el INEC lanzó algo que se llama el Atlas de Vulnerabilidad ante Cambio Climático, en donde ustedes pueden identificar cuáles son los estados y a qué tipo de vulnerabilidades están expuestos. Por ejemplo, en términos de ecosistemas, en términos de poblaciones, si es una cuestión hídrica, si es una cuestión de sequías. O sea, hay toda una... Claro, es una herramienta que ha ido evolucionando. Digamos, no hay ninguna herramienta que nos diga con 100% certeza cómo va a afectar el cambio climático a ciertas poblaciones, por ejemplo, al siguiente año, porque todo está basado en proyecciones, pero sí hay una idea de cuáles son los que están sufriendo más ciertas eventualidades asociadas a cambio climático. Por ejemplo, el sureste de México, Tabasco, todo lo que es la península de Yucatán, son de los lugares que tienden más a sufrir fenómenos de inundaciones por eventos diversos, incluidos eventos hidrometeorológicos, mientras que el norte, los países del norte, tienen muchos problemas asociados a las sequías, ¿no? Por incremento en las temperaturas, y en el centro del país también se viven otro tipo de eventualidades, olas de calor. Es decir, hay diferentes tipos de vulnerabilidades y los diferentes estados se asocian a diferentes tipos, no solo geográficamente, sino por diferentes periodos de tiempo. Entonces les recomiendo ver esta herramienta del INEC, que como les digo, pues tiene que ir puliéndose en cuanto a robustez, o sea, porque hay todavía mucha información que hay que seguir mejorando, pero bueno, les da una idea bastante adecuada de por dónde están las vulnerabilidades del país. Hola Sandra, bueno, en lo que se anima, a ver si se animan más a preguntar, no sé si alguien quiere abrir su micrófono. A mí me gustaría preguntarte qué herramienta o qué análisis, digo, aparte del que ustedes ya han hecho, creen que hace falta para que podamos seguir trazando una trayectoria hacia dónde queremos llevar el gasto público.
Ahorita vimos la parte de, bueno, esto es lo que no estamos haciendo, no estamos gastando en lo que deberíamos de gastar. No sé si tengas en mente alguna idea que pueda también aquí incentivar a nuestros participantes de qué análisis podrían ellos generar, de en qué, por ejemplo, en qué sí podría gastar el gobierno que tendría mayores beneficios para combatir el cambio climático o proteger la biodiversidad. No sé si hayan explorado en GEFLAC alguna de estas análisis. Muchísimas gracias, Lore. Bueno, yo tengo así en la cabeza un análisis de ensueño que creo que sería súper bueno hacer y es poder analizar, por ejemplo, sector por sector de los programas que existen, o sea, que ya están presupuestados, que es mucho esto que preguntaban de cómo garantizar que está cumpliendo o no con los objetivos, o sea, analizar cada uno de los programas, medirlos en función de sus objetivos, qué tanto le dan o no al cambio climático, y por lo tanto identificar cuáles tienen mayores posibilidades de contribuir no solo al combate al cambio climático, pero a la transición hacia el desarrollo sostenible, y por lo tanto identificar aquellos que también están teniendo efectos negativos, y de tal manera hacer como un ejercicio de redireccionamiento, porque en una política de austeridad, ¿no?, como la que se vive actualmente, ya sabemos que no podemos decirle, incrementa 500 veces tu presupuesto, sino tú tienes este dinero. Lo que tú puedes hacer es, este programa te está generando estos impactos y estos costos. Si tú redireccionaras este recurso hacia este otro programa que tiene grandes contribuciones en cuanto a generación de empleos, desarrollo sostenible, no sé qué, entonces tú podrías, con tus propios 3 pesos que tienes, podrías hacer ese redireccionamiento. Y de una manera tal que te permita fortalecer la visión del sector sin quitarle, bueno, sin necesariamente claro, hacer como incrementos o pasar por los topes de Hacienda y demás, pero haciéndolo de una manera que te permita valorar muy bien los objetivos de los programas versus el presupuesto. Entonces, y yo creo que eso se puede hacer no solo a nivel de las secretarías, a nivel, digamos, del gobierno central, pero también de los estados. Y los estados es todavía más importante porque tienen limitaciones más grandes de presupuesto, y lo que tú quieres es que los estados, lo que dure su periodo de gobierno, sean los más certeros posibles. Entonces, si tú analizas los 3 pesos que tengas, analizas exactamente en dónde se están yendo, cuáles son los beneficios como más tangibles en el corto plazo y en el mediano plazo, y hacer estos ejercicios como una suerte de brújula, ¿no?, para poderlos guiar sin generarles grandes cargas de aumento al presupuesto. Y yo creo que valdría mucho la pena, hablando de taxonomías, por ejemplo, esto que les platicaba de caracterizar las actividades, o sea, no solo de ponerles una etiqueta, pero por ejemplo decir, en el sector energético, estas son las actividades que tienen estos impactos, ¿no? Tanto en reducción de emisiones como en términos de biodiversidad o qué sé yo, hacer estas taxonomías y generar metodologías que permitan implementarlas, al grado en el que si yo soy del municipio X y yo tengo esta taxonomía, o sea, yo no tengo idea de cambio climático, pero si yo veo esta taxonomía, yo ya sé que si yo invierto en cambio de luminarias en mi edificio, ¿no?, en mi municipio, voy a contribuir con la reducción de emisiones, ¿no?, aunque no sea mi área, ¿no?, aunque yo no sea el sector ambiental, soy el municipio de X en el estado de X, ¿no? Entonces, tratar de facilitarles el ejercicio a través del uso del propio lenguaje que manejan dentro de los estados, dentro de los municipios, como hacer una suerte de traducción de estos términos hacia cómo presupuestan los municipios, los estados y las secretarías. Muchas gracias, Sandra. Y creo que se vuelve súper relevante justo con la mentoría que te precedió, porque en esta Data México nos explicaba justo toda la información que hay a nivel estatal, de cuál es la actividad más fuerte en cada uno de estos estados, cuál es la industria que es la que prevalece o de la que se produce más empleo o crecimiento económico. Y creo que también relacionarlo con esto que nos comentas nos puede dar un panorama muy completo de, por ejemplo, en un nivel estatal y ya después a un nivel nacional, de dónde vienen nuestros recursos, a dónde los dirigimos y qué podríamos hacer para estarlos usando mejor, dado que tenemos nuestra restricción presupuestaria siempre presente. No sé, Nadia, si tengamos otra preguntilla por ahí.
o alguien que se haya quedado con la mano. No, ya no tenemos más preguntas. Bueno, y pues el tiempo ya ya lo tenemos un poco encima, entonces te agradecemos muchísimo, Sandra, tu participación. Creo que es un tema bastante apasionante y sobre todo la forma en que ustedes han investigado y la profundidad a la que han llegado en las investigaciones, creo que es muy inspirador para nuestros participantes. Esperamos que les haya servido mucho esta presentación y pues agradecerte nuevamente, Sandra, a ti y a todo tu equipo, y pues por acá andamos, y muchas gracias por siempre invitarnos a participar y por participar en las iniciativas que ustedes realizan. Muchísimas gracias, muchas gracias por la oportunidad y pues mucho éxito a los y las participantes, y feliz de si hay alguna inquietud, algún área en la que podamos seguir apoyando, cuenten con ello. Para nosotros no hay mejor uso del tiempo que generar soluciones ante estos problemas, así que felices, Nadia, Lore, de seguir colaborando con ustedes, y muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Sandra, y recuerden que si en el avance de esta etapa ustedes ya tienen un trabajo más desarrollado sobre eso, posteriormente podrían estar solicitando una mentoría particular ya con Sandra. Entonces, pues los invitamos a que sigan explorando, profundizando su análisis para después acudir nuevamente a nuestros mentores. Muchísimas gracias, Sandra. Nos vemos próximamente. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. A las 2 de la tarde regresamos con la última mentoría del día, que es a cargo de Enrique Zapata de CAF, sobre empresas con datos abiertos y GovTech.